Hola, eh, el día de hoy les vengo a hacer una presentación sobre este artículo publicado por Lee y otros en el mes pasado sobre estimación de biomasa aérea en bosques con Random Forest y análisis de incertidumbre basado en simulación Monte Carlo. Quien les habla, Camilo Martínez, estudiante de la maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, entonces, a modo de introducción, hablando un poco sobre la importancia que tienen los bosques, es por la provisión de la amplia variedad de servicios ecosistémicos que los mismos proveen, entre lo que se encuentra almacenamiento de carbono, regulación hídrica, albergue de biodiversidad y ciclaje de nutrientes. Resulta que en un contexto de cambio climático se vuelve importante cuantificar su biomasa, ya que esto expresa la cantidad de carbono que estos han logrado almacenar en ciertos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, pensemos en un contexto de mercado de bonos de carbono, donde se vuelve importante conocer cuánto carbono tienen estos bosques, asimismo como su incertidumbre. O sea, no es lo mismo decir que este bosque almacena 100 toneladas de carbono por hectárea, a decir que sea 100, pero con una incertidumbre de, por ejemplo, 20. Entonces, entre las distintas herramientas que se han desarrollado para estudiar o monitorear la biomasa de los bosques están los sensores remotos. Entonces, por ejemplo, a través de imágenes satelitales, debido a la reflectancia de los cuerpos, por ejemplo, en este caso los bosques, los árboles, hay una relación entre la reflectancia en distintas bandas espectrales, ¿cierto? Y la cantidad de biomasa. Entonces, eh, con base en esto, este trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de diferentes tipos de variables. Estas variables son relacionadas con reflectancias, ¿cierto? Las que toman los sensores remotos, así como datos de campo, en la estimación de la biomasa y cuantificar incertidumbre asociada a estos cambios de variables. Resulta que este trabajo se desarrolló en el sureste de China, en el condado de Milin. Dentro de sus aspectos generales, se presenta un área de 9.471 kilómetros cuadrados, una elevación promedio de 3.700 metros sobre el nivel del mar, una cobertura boscosa del 48% y una precipitación superior a 600 milímetros por año. Entonces, dentro de los datos que se tomaron en esta zona, está una imágenes Landsat 8, ¿cierto? Que son imágenes satelitales con un sensor llamado OLI, donde podemos obtener información de reflectancias de estos cuerpos, de las superficies boscosas, en distintas bandas espectrales, es decir, en distintas regiones del espectro electromagnético. Asimismo, también hubo muestreo en campo para cuantificar la biomasa. Entonces, hay 35 parcelas de muestreo donde pues, se tomaron distintas variables. Por ejemplo, en forestal usualmente se mide el diámetro, la altura del pecho, la altura, y entonces ya con modelos calibrados se estima la biomasa. Entonces, como pueden ver, la biomasa promedio de estas 35 parcelas es de 197 toneladas por hectárea. Bueno, entonces con base en la información tomada en campo y, y lo de la imagen satelital, se obtuvieron distintos tipos de variables, entre los que se encuentran bandas espectrales que corresponden a 7, que son las que presentan la imagen, índices de vegetación, que se calculan a partir de estas bandas espectrales, relaciones entre bandas, eh,
que corresponden a 11 variables, unas de tipo topográficas que fueron obtenidas a partir de un modelo de elevación digital, obteniéndose variables como elevación, pendiente y aspecto, que son propias del terreno, las variables del inventario forestal y variables de textura, que también son obtenidas a partir de las imágenes satelitales. Entonces resultaron más de 30 variables, así que ellos realizaron una selección previa antes de realizar la modelación de biomasa, buscando aquellas variables que tuvieran una correlación, o sea, entre las mismas, superior al 80%, las eliminaban. Entonces, con ese criterio, llegaron a seleccionar eh, como, como punto previo a la modelación un total de 27 variables. La modelación de la biomasa se desarrolló con un modelo de tipo no paramétrico llamado Random Forest, que básicamente usa árboles de decisión con las muestras de entrenamiento y toman las variables independientes para realizar distintas clasificaciones hasta llegar a la estimación de la biomasa observada en campo. Entonces digamos que al tener múltiples árboles de decisión, al realizar algo así como un promedio para llegar ya a un resultado final. Entonces, a través del coeficiente Gini se puede obtener algo relacionado con la importancia de ciertas variables en el modelo. Luego, para la cuantificación o la estimación de la incertidumbre, se usó simulación Monte Carlo, en el que a partir del modelo se realiza una estimación de la biomasa, que es el primer paso de la simulación. Entonces, ya luego se generan nuevos errores asumiendo que se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrado estimada. Entonces, estos errores se suman a la biomasa estimada para obtener nuevas muestras y se calcula la varianza. Entonces, este proceso es iterativo, digamos que se repite tras el paso 2 y 3 hasta obtener una estabilización de la varianza. Entonces ya después de m simulaciones se calcula la media, la raíz del error cuadrático medio y la raíz del error cuadrático medio relativo, que básicamente es la medida de incertidumbre. Entonces aquí pueden observar un gráfico como resultado de la modelación con Random Forest, donde tenemos en un eje el número de variables, en otro la raíz del error cuadrático medio, y en otro el error medio absoluto. Entonces, la idea es encontrar el número de variables que minimicen la raíz del error cuadrático medio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es 9, o sea, 9 variables. ¿Cuál es 9? Una asociada al modelo de elevación digital, que es la altitud, dos asociadas al muestreo en campo, que era densidad del dosel y volumen forestal. Tenemos variables espectrales, como lo que era la banda 6 de la imagen, un índice de vegetación, que es el RBI, y esta relación entre estas tres bandas, y tres variables asociadas a la textura de la imagen. Entonces, resulta que se evaluaron cuatro distintos modelos. O sea, lo que se quería ver es cuál era el efecto de incluir un tipo de variables en la estimación de la biomasa y en la incertidumbre. O sea, tenemos aquí el primer modelo como solamente considerando variables espectrales y los de las parcelas. O sea, lo que vemos aquí en densidad del dosel, o sea, desde la 2 hasta la 6, que es banda 4 por banda 5 sobre banda 2. Y luego, pues a este se le evalúa la incertidumbre, ¿cierto? Ahora, un modelo 2 donde no solo considera estas, sino también las del DEM. Luego un modelo 3 donde además se le considera la textura, y en el cuarto donde se consideran todos los grupos de variables.
Entonces aquí pueden ver en pantalla los resultados de la estimación de los distintos tipos de variables y el cálculo de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, en el modelo más simple de todos, que eran las variables espectrales y los datos de parcelas, se alcanza un R cuadrado del punto 49, un error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio de 21,39 toneladas por hectárea y una incertidumbre del 10,86%. Pero vemos que si le agregamos el DEM, la incertidumbre se reduce al 8,49%. Ahora, si es textura, se reduce a un 7,07%, o sea, mucho más. Pero si se consideran todas las variables, el R cuadrado aumenta el 85% y la incertidumbre llega a ser del 5,97%. O sea, estos básicamente son los resultados de la simulación Monte Carlo. Entonces, también podemos percibir aquí con este gráfico cuáles son las variables más importantes, como lo es el volumen, que es una variable de Rodal de las parcelas, y aquí también como esta influencia de las variables texturales, que son estas últimas, o sea, que llegan a tener un gran potencial. Bueno, finalmente aquí podemos observar valores predichos de biomasa versus observados y cómo va mejorando la exactitud, ¿cierto? Como el R cuadrado va aumentando a medida que le voy agregando más tipos de variables, por ejemplo aquí donde está el DEM y las características de la textura. Y ya a modo de conclusión, tenemos que una selección razonable de variables predictoras puede mejorar la exactitud del modelo, como lo que estaba comentándoles. Y que volumen, que es una variable rodal, presenta el mayor potencial en estimación de biomasa. Otra es que las variables asociadas a la textura mejoran significativamente la exactitud en la estimación de la biomasa y que el método Random Forest y simulación Monte Carlo puede proveer resultados confiables para la estimación de biomasa y su incertidumbre a escala regional. Muchas gracias.